Shalom, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Rahakadash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo. Aquí con una nueva lección, espero que les sea de edificación. Quería entrar en Hechos 17. ¿No? Dice Pablo predica en Tesalónica. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la escritura? De que Pablo utilizó ¿qué se llama? La escritura para razonar con la gente. Entonces, uno, ¿cómo razona? ¿No? ¿Qué es razonar? Vayamos a lo que dice el diccionario, razonar. Razonar dice establecer relación entre ideas o conceptos distintos para obtener conclusiones y formar un juicio, ¿no? Justificar una respuesta, opinión, hecho, etcétera, mediante razones o argumentos, ¿no? Entonces, razonar es una relación entre ideas, ¿no? Esto de las escrituras, ¿no? Conceptos distintos para obtener conclusiones o formar un juicio. Entonces, esto de razonar son establecer ideas, ¿no? Mediante razones o argumentos. Y eso, como hacía Pablo, utilizaba las escrituras para que ustedes razonen, ¿no? Podría quebrar las escrituras, podía saber las parábolas, explicar el rompecabezas de las escrituras, en las cuales ya tenía el panorama completo de la verdad. Dice Hechos 17:2, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, Yahawashi, de quien les habló, es el Mesías. ¿Y cómo justificó, cómo razonó Pablo con las escrituras? Les explicó de que iba a venir para el pueblo de Israel, solamente para morenos, indígenas, latinos y nativoamericanos, y razonaba con el testimonio de Yahweh, ¿no? Entonces tenía ideas, tenía argumentos, el cual relacionaba una idea, la verdad de las escrituras, para que entienda la gente sobre el Mesías, ¿no? Dice, explicó las profecías y demostró, ahí está, que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Entonces, Pablo era un profeta, ¿no? Porque utilizaba las profecías, el entendimiento de las profecías, para demostrar de que Yahweh Shai era el ungido, el Mesías, el Mashiach, ¿no? Y tenía que sufrir y resucitar de los muertos. ¿No? Dice 4. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, ¿no? Y persuadir, veamos qué es. Dice desrazonar, sinónimo. Argumentar, discurrir, raciocinar, ¿no? A ver, veamos qué es argumentar. Argumentar es poner una cosa como argumento. Argumento que el principal problema para que pudiera llevar a cabo las obras era la falta de financiación.
exponer una cosa con argumento, demostrar o justificar una cosa mediante argumentos, ¿no? Y como demostró Pablo de que Yahweh Shai es el Mashiach, es el ungido, con profecía, ¿no? Con la Biblia. Y en ese tiempo Pablo estaba utilizando el Antiguo Testamento, ¿no? Exponer argumentos en favor o en contra de algo, ¿no? Y Pablo también denunciaba a falsos profetas, denunciaba a los que le hicieron daño, ¿no? Con argumentos válidos, ¿no? Y que eran razonables a la percepción de las personas, ¿no? Y al último, que era razonable y a percepción de solamente los que Yahweh Bashim Yahushai quería abrirles la mente a través de la prédica, de profecía y de la prédica de Pablo. Hechos 17:4, algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas. Persuadir es inducir o convencer a una persona en creer o hacer algo. ¿No? Y el Señor es el que te va a abrir la mente para que tú estés persuadido, ¿no? Convencido de que Yahweh Shai es el Hijo del Padre y es moreno, ¿no? Y solamente ha venido para el pueblo de Israel y no ha venido para todo el mundo, tal como sacan estos cristianos Juan 3:16, ¿no? Entonces, tú tienes que ver de que Pablo razonaba con la gente, los persuadía, ¿no? Y tranquilamente, ¿qué se llama? Los que entendían, sabían de que estaba en la razón, sabían de que era la verdad. ¿Por qué? Porque tenían fe en las escrituras, ¿no? Pablo agarraba profecía, Pablo agarraba el Antiguo Testamento y decía, Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque está en las escrituras. Y hoy en día, nosotros, gracias a la misericordia de Yahweh Bahasham Yahushai, estamos persuadidos, entendemos profecía, ¿no? Y esto es dado de gratis. Entonces, nosotros no podemos, para empezar, vender la escritura. No podemos ir en contra de lo que está mandado, ¿no? ¿Esto por qué? Porque así lo enseñaron los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, ¿no? Desde ahí nosotros sabemos de que sus hechos, sus acciones son dirigidas por el Espíritu Santo con el correcto entendimiento de la verdad, ¿no? Y sabemos de que solamente hay un, ¿qué se llama? Hay ¿qué se llama? Hay unas personas que sí o sí saben la verdad en estos últimos tiempos, son 144,000. Y es claro de que si tú ves de que estamos en los últimos de los últimos tiempos, tiene que haber un grupo de personas, 144,000, que estén hablando la verdad, ¿no? Y ya no puedes dudar en eso, ¿no? Sabiendo además de que estas iglesias cristianas y católicas son un fraude, son un chiste, entonces tú no puedes estar callado y sin hacer nada si tú te crees religioso, ¿no? Entonces ese es el punto. ¿Dónde más puedes dudar acerca de la verdad? ¿Dónde más puedes dudar cuando alguien te persuade, ¿no? Y razona contigo con las escrituras? Y tú ves, o sea, sí dudas, pero ves de que es algo razonable a lo que se está hablando. Aunque te parezca fantasioso, es razonable, ¿no? Y Pablo eso hacía, ¿no? ¿Y qué pasa? Hechos 17:4, algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas junto con muchos hombres griegos
temerosos de Yahweh Bahashem Yahushai, y un gran número de mujeres prominentes. Entonces, estos griegos, que es otra cosa que no te dicen estos pastores, estos que se dicen que agarran la Biblia, pero más es para beneficio personal, estos griegos o extranjeros, ¿no? Son israelitas que perdieron sus costumbres, ¿no? Y se metieron costumbres de otras naciones, ¿no? Son israelitas, los mismos, del mismo árbol, ¿no? Que no tienen las mismas costumbres que los verdaderos israelitas, ¿no? O sea, en sí, los extranjeros o griegos son israelitas, pero que dejaron las costumbres de Israel, ¿no? Entonces, el tema es de que para que tú entiendas la verdad, Yahweh Bashim Yahweh te tiene que abrir la mente, ¿no? Pablo es el que profetizaba, el que razonaba con las escrituras, argumentaba cosas con las escrituras, y lo que tú tienes que tomar en cuenta es si tu fe está en las escrituras, ¿no? Y todo lo que sale es de lecciones de los hermanos de la Gran Piedra de Molino, ¿no? De, tienes que escudriñar las escrituras y ver si es razonable. Pero para eso tú tienes que orar a Yahweh Bahashem Yahushai y que te dé el entendimiento, y en especial que Él te abra la mente. Él es el único que él te puede abrir la mente para que tú entiendas las razones y argumentos de los profetas de Yahweh Bahashem Yahushai. Y voy a ir a eso. Dice Jeremías 33:3: Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Ahí está, ¿no? Entonces, todo los secretos te va a dar Yahweh Bahasham Yahushai, y te va a dar en abundancia, ¿no? Pero ¿qué tienes que hacer? Pide a Yahweh Bahasham Yahushai, ¿no? Y efectivamente tienes que pedir para que Yahweh Bahasham Yahushai te dé en abundancia, y te va a dar, ¿no? Es lo que quieres, un corazón arrepentido, y que reaccione y razones ante lo que estás escuchando, ¿no? Tú puedes decir, no, estos son locos, hablan de que hay ovnis en la Biblia, se te explica, se razona contigo, pero tú sigues en tu terquedad, ¿no? Pero ¿quién es el único que te puede dar a conocer los secretos? Es más, ya se te dio a conocer, pero tú no agarras, no cachas. Y el Señor es el que te va a abrir el entendimiento. Dice Jeremías 33:3: Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. En la Biblia está descrita la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el tercer ahí también viene. Y cuando se les explica eso, se vuelven locos. No puedes razonar con ellos. En las escrituras está el internet, en las escrituras está los misiles nucleares, ¿no? Y cuando les explicas eso, se vuelven locos. No puedes razonar con ellos, ¿no? Los argumentos de la escritura, con la misma escritura, no creen. Juan 3:3 te dice, Yahweh Shai les respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Yahweh Bahashem Yahushai, ¿no? Y el reino de los cielos, ¿no? Es Israel, todo el pueblo de Israel, Yahweh Shai, las escrituras y todos sus secretos. Pero si tú no vas a nacer, para empezar, no vas a creer que Israel son morenos, indígenas, latinos y nativoamericanos, entonces no has nacido de nuevo, ¿no? Se razona, se argumenta
que las maldiciones de Deuteronomio 28, del 15 adelante, encajan perfectamente en nuestra raza de morenos, indígenas, latinos y nativoamericanos e indios seminoles, encajan perfectamente en nosotros, ¿no? Se razona, se les explica y no entienden. Es que tú no estás naciendo de nuevo. Tú vas a nacer de nuevo cuando tú aceptes de que la Biblia es nuestra heredad, de esta gente, morenos, ¿no? Latinos, indígenas, nativoamericanos e indios seminoles. Ahí vas a empezar a razonar. Pucha, tú vas a entender, decir, sí, esto es cierto. Esto es la verdad. Y vas a seguir así como creyentes siguieron a Pablo y Silas. No, no te vas a poner en el plano, no, como yo, un descendiente de indio, no, un tercermundista, un boliviano, un peruano, no, no, no podemos ser los hijos de Dios, no. Somos por linaje, por el esperma de Abraham, Isaac y Jacob, somos descendientes de ellos, directos, ¿no? Hay bendición de Moisés a las 12 tribus de Israel, ¿no? Hay la visión de Jacob a las 12 tribus de Israel, dónde iban a estar, cómo iban a estar en estos últimos tiempos, y eso también encaja perfectamente en nosotros. Y razonamos contigo sobre esos temas, ¿no? En videos, en el campo, pero tú no estás naciendo de nuevo, ¿no? Entonces ese es el punto, que tú tienes que entender que la verdad es una, ¿no? Bueno, espero que esta lección les haya servido de edificación. Quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahawashi, Bahasam, Rahakadash. Doble honor a los apóstoles de la gran pira de molino y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo. Hasta la próxima. Shalom.